Bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo 2 del Diplomado de Procesos Participativos y Derechos de los Niños y de las Niñas. En esta sesión es nuestra cuarta sesión y vamos a trabajar entendiendo cuál es el uso que tienen las técnicas para que contribuyan a metodologías participativas, dialógicas, transformadoras, que son aquellas que permiten que la participación no sea instrumental, sino que sea una participación que ayude a la generación de conciencia, a la creación de procesos colectivos, al fortalecimiento de la organización infantil y juvenil. La pregunta para nosotros esta semana: ¿cómo utilizamos estas técnicas y cómo no las utilizamos para que sean útiles a estas metodologías, coherentes con estas metodologías transformadoras? Lo primero que tendríamos que tener claro es que las técnicas participativas no son cosas que hacemos antes y después de trabajar los contenidos del taller. Y que lo que buscamos con las técnicas van a ser, por supuesto, objetivos diferentes, pero que tienen un sentido de potenciar la reflexión, generar el pensamiento propio, generar espacios de reflexión crítica más colectiva con los niños y con los adolescentes. Y por lo tanto no son juegos que hacemos antes o después de cada sesión, un poco para animar un proceso que podría ser pedagógicamente normal, si entendemos como normal aquello que sucede en las escuelas, ¿cierto? Como una transmisión de contenidos, una respuesta que quiero hacer. Entonces las técnicas son herramientas de distinto tipo. Vamos a ver que existen distintos tipos de técnicas. Algunas podemos categorizarlas como técnicas vivenciales, reflexivas, de análisis, audiovisuales, de dramatización, en fin, distintos recursos mediante los cuales nos va a interesar, sobre todo, generar una experiencia que nos permita conectarnos con lo que pensamos, poder revisar aquello que pensamos, poder conectarnos con lo que otros piensan, conectar esa experiencia ficticia que es la que provoca la técnica para conectarlo con aquello que pasa en la realidad de los niños y de las niñas, para que esto ayude a pensar y a reflexionar, a analizar, analizar lo que sucede para poder entonces tomar algunas decisiones o algunas conclusiones, ya sea de criterios, ya sea de acción, de cosas que hacer o de cosas que nos interesa ir aplicando o trayendo a nuestra realidad. Entonces, lo que es bien importante para el uso de las técnicas, y tú vas a poder verlo con más calma en los materiales que te estamos recomendando en la lectura base, pero también en la bibliografía complementaria, es que cuando nosotros tenemos y seleccionamos una técnica, es bien importante que tengamos claro el tema que queremos trabajar y cuál es ese objetivo. Si ese objetivo es un objetivo que responde, ¿cierto?, a la generación de criterios, de pensamientos propios, de opiniones, ¿cierto?, de análisis frente a una temática particular, vamos por la línea metodológica que venimos trabajando. Si esos objetivos son más instrumentales, del tipo responder o hacer lo que los adultos queremos hacer, entonces nos alejamos en cuanto a los objetivos. Es importante tener claro la técnica, a qué objetivos va a responder, y esa técnica, ¿cierto?, de qué manera, ¿cierto?, el cómo va a provocar una experiencia que permita la reflexión. Entonces es muy importante la planificación de las técnicas, aunque uno no queda amarrado a eso, no queda preso en eso, es muy importante tener una planificación, y esa planificación al menos tiene que tener muy claro cuál es el objetivo que quiere provocar en las y los participantes o en las participantes. Tiene que tener muy claro cuáles son los momentos, cómo se desarrolla esa técnica, cuál es el tiempo que dispone para eso, y también cuáles son, por supuesto, los recursos, los materiales, tanto los recursos humanos como los distintos insumos que vamos a necesitar, los distintos materiales que vamos a necesitar para poder desarrollar esa técnica. Por supuesto que para que esa técnica sea útil, nuestra planificación también tiene que contemplar digamos, un momento en donde podamos tener claro cómo se va a registrar, ¿cierto? Porque esa es una base que nos va a permitir también, junto a los niños, junto a nuestros equipos, ir reflexionando sobre la pertinencia de esas técnicas para los objetivos transformadores que estamos pensando. Lo que es interesante en el proceso metodológico mismo es tener muy claro que
podemos tener ciertas guías o ciertos criterios para el desarrollo, ¿cierto?, de estas técnicas participativas, que son coherentes con nuestras metodologías transformadoras. Lo primero es que entendemos que necesitamos una motivación inicial. Y esa motivación inicial no es solo en relación al clima, ¿cierto?, a las ganas o al ambiente anímico del grupo, sino que también es una motivación inicial al tema que queremos trabajar. Queremos trabajar la organización infantil, queremos trabajar la relevancia del trabajo colaborativo entre los niños y de las niñas, queremos trabajar sobre los temas de, a lo mejor un tema específico que tenga que ver como, no sé, la no discriminación. Tenemos que generar una motivación inicial, un gancho, ¿cierto? Algo que llame la atención y decir, mira, ok, hoy día vamos a trabajar sobre este tema. Esa motivación inicial es una experiencia, es una provocación, ¿cierto? Vamos a hacer esto, ¿para qué? Para tener un piso común sobre el que hablar. Luego que vivenciamos esa experiencia, ¿cierto? No sé, ¿recuerdas que hicimos ese ejercicio con los simbolitos donde nos poníamos un papel de distintos colores, un sticker de distintos colores en la frente? Bueno, eso corresponde a lo que llamamos en el uso de las técnicas una motivación inicial, es decir, una experiencia común sobre la cual vamos a reflexionar. ¿Cuál fue esa experiencia común en esa técnica del paseo por la plaza? Era eso mismo, nos poníamos con los ojos cerrados un papelito, con ese papelito vivenciábamos, ¿cierto?, en esta provocación inicial, la experiencia de imaginarnos que estamos saludando a la gente en la plaza y la saludamos de manera diferente dependiendo del color de la etiqueta que tienen en la frente. Eso es, desde el punto de vista del uso de las técnicas, la motivación inicial o la provocación inicial. ¿Cuál es el segundo momento? El segundo momento es conocer, ¿cierto?, qué sintieron, qué les pasó. Si nuestra técnica es visual, ¿qué vieron?, ¿cierto? Si nuestra técnica es más de análisis, vamos a poder identificar entonces cuáles son las causas que están ahí. Entonces, el segundo momento es lo que llamamos ordenación colectiva. En el grupo vamos a ver o vamos a intentar explicarnos qué sentimos, qué vimos, qué pasó en el marco de la experiencia que tuvimos. Ese es un momento muy importante y se conoce dentro del uso de técnicas como el momento del ordenamiento colectivo. Un tercer momento tiene que ver con el análisis. ¿En qué o con qué o en qué nos hace pensar esa experiencia? Vale decir, esto de caminar por la calle, esto que sentí, esto que viví, ¿con qué lo conecto? ¿En qué me hace pensar? ¿En qué me hace pensar esto de pasearme en la calle con etiquetas? ¿En qué me hace pensar? ¿Con qué lo conecto? Un cuarto momento en los procesos de uso de técnicas para que éstas conecten con nuestros métodos participativos es entender cómo se relaciona eso que vivenciamos, ¿cierto? Eso que conectamos con determinadas cosas con la realidad en que viven los niños y las niñas, del grupo con la que tú estás participando, en el grupo en que tú estás promoviendo estos procesos reflexivos. Cuarto momento, entonces, cómo los niños conectan, ¿cierto?, esa experiencia que vivenciaron en la técnica, la ordenan, entienden qué pasó con cada uno, la vinculan, ¿cierto? Los hace pensar en qué los hace pensar, cómo eso conecta con su vida cotidiana, en qué se relaciona con su día a día, y un momento final en que construimos juntos qué conclusiones podemos sacar a partir de esas reflexiones. Si tú te das cuenta, estos 5 momentos van orientando esta secuencia pedagógica que va a ayudar a ir generando aprendizajes en relación al objetivo del tema, pero también una forma de analizar críticamente. Estos 5 pasos son pasos muy claves dentro también de la educación popular, y vas a ver que en nuestra bibliografía también están mejor descritos y mejor trabajados en más profundidad. Pero si nosotros lo repetimos, lo entendemos bien, vamos a darnos cuenta que estamos frente a una pedagogía de la pregunta, y una pedagogía de la pregunta que es sistemática.
La técnica nos da una oportunidad para vivenciar algo, para ver algo, para escuchar algo, para sentir algo, para dramatizar algo. Colectivamente ordenamos lo que sentimos en ese espacio grupal, ¿cierto? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasó? ¿En qué nos hace pensar? ¿Cómo eso que vivenciamos aquí se relaciona con la realidad que vivimos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué cosas queremos hacer a propósito de estos aprendizajes? Estos 5 tipos de preguntas, si te das cuenta, en estas secuencias pedagógicas van a ir generando una forma en que el grupo va entendiendo un proceso progresivo de conexión de esas experiencias con la realidad que se vive, con un análisis enriquecido, tanto por la opinión de los otros como por las vivencias que vamos desarrollando, y también conclusiones que traemos no solo para el taller o para decir esto es lo que aprendimos, sino que también para la vida práctica. Entonces, obviamente existen criterios para utilizar las herramientas o las técnicas participativas. Estas herramientas participativas no son herramientas que porque son participativas son espontáneas. Si te das cuenta, tiene una mezcla de planificación, pero también de flexibilidad, que está dado principalmente por pensar cuánto esa motivación inicial ayuda a una reflexión que va siendo orientada y guiada a partir de 5 tipos de preguntas claves que nos van a ayudar entonces a conducir a un proceso grupal, a orientar a este proceso grupal con los niños y con las niñas para que ellos vayan reflexionando cómo estas experiencias se conectan con su vida real y cómo estas nos ayudan a tomar conclusiones sobre nuestro grupo, nuestra realidad, nuestra forma de comportarnos, nuestra ética de la relación con otros. De esta manera, entonces, las técnicas participativas van a requerir un proceso de planeación, van a requerir criterios de arte, ¿cierto? Para poder ir conduciendo esto con distintos grupos, con distintas realidades, ayudándolos a conectar con esa realidad que viven y no con contenidos ficticios o paralelos a la realidad que ellos viven. En estos criterios, obviamente, están cruzados por la selección de las propias técnicas. Entonces tú puedes tener criterios para seleccionar, pero también tienes criterios para orientar estas técnicas. Los criterios para seleccionar cuando trabajamos con niños y niñas no son muy diferentes de los criterios que utilizamos cuando trabajamos con otros grupos. ¿Qué necesitamos? Ver el grupo. ¿Con qué niños vamos a trabajar? ¿Qué edades tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué cosas podrían ser provocaciones iniciales interesantes para ellos? O sea, ¿qué está dentro del marco de los intereses de ellos? Las técnicas son técnicas que son coherentes a la filosofía o enfoque de trabajo, vale decir, no son competitivas, promueven la colaboración como proceso de pensar y de actuar, que es valorado, son inclusivas, consideran las diferencias o las particularidades que pueden tener los intereses de las niñas y los de los niños, responden a los contextos culturales donde nos movemos, la forma en que las comunicamos son formas que se comunican con el contexto en que ellos viven. Estamos pensando en grupos indígenas o afrodescendientes, o estamos pensando en determinadas culturas con temáticas, intereses, problemáticas que son comunes. Entonces es bien importante, podemos distinguir entonces estos 2 niveles, uso de técnicas para la selección de esta provocación inicial y también criterios para aplicar y desarrollar estas técnicas. No te olvides, es bien importante planificar, pero también es bien importante que en la relación de esa técnica no quedes atrapado al momento inicial. Hice la técnica, respondieron lo que me dijeron, sino que entres a la lógica de la pedagogía de la pregunta. ¿Esto que vivimos? ¿Qué nos pasó con lo que vivimos? ¿Sí? ¿Cómo eso que vivimos te hace pensar en qué? ¿Cómo se conecta eso con la realidad? ¿Qué conclusiones para nuestras vidas, para nuestro grupo, para nuestro proyecto podemos ir desarrollando? ¿Qué cosas de esas queremos poner en práctica? Entonces, la preparación de la implementación tiene que ver más con las preguntas.